Y también quiero unirme a las palabras de bienvenida que dio el doctor Pastor respecto a la importancia de estas jornadas académicas, respecto a la importancia de la preparación que cada uno de ustedes como estudiantes tienen la brillante oportunidad de participar. No solamente es el estudio, señores estudiantes, también son estas jornadas de capacitación, estos seminarios que vienen a complementar los estudios, la teoría que ustedes reciben en el aula. Espero y felicito de antemano a cada uno de ustedes por este sacrificio, por la presencia de ustedes a estas jornadas académicas. El tema que hoy voy a tratar tiene relación con los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito. ¿Quién no habrá escuchado, ustedes que están en el ámbito del derecho, las diferentes denuncias que últimamente en este tiempo hemos conocido a través de los medios de comunicación respecto de delitos del cometimiento de peculado, delitos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos? Y el tema, como les decía, se refiere al informe con indicios de responsabilidad penal como requisito de procedibilidad para que la Fiscalía General del Estado inicie la acción penal pública. Y para esto voy a hacer un antecedente, una reseña histórica de cómo nació el Código Orgánico Integral Penal, hoy vigente, y que fue publicado en el registro número 180 del 10 de febrero del 2014. Y que de acuerdo a la disposición transitoria, a partir de la fecha de publicación de este cuerpo legal en materia penal, entraba en vigencia después de 180 días de su promulgación. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el motivo que originó que el legislador crea un nuevo cuerpo penal en nuestra legislación? Y una de esos orígenes, esas necesidades que tuvo el legislador para la emisión de este cuerpo legal, vemos en que tanto el Código Penal de 1983, que fue derogado, como el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas, miren, escuchen, estoy hablando de 3 cuerpos legales, ¿sí?, que se referían al mismo ámbito penal. ¿Sí? Antes del año 2014, imagínense, teníamos 3 cuerpos legales en el ámbito penal. Y estos 3 cuerpos legales en el ámbito penal sufrieron una serie de modificaciones, de reformas, porque existían leyes que no eran aplicables, ¿sí?, tanto en el tema de la sanción como en el tema del procedimiento. En el caso del Código de Procedimiento Penal del año 2000, sufrió un cambio de 180 grados, pues pasamos del sistema inquisitivo penal, del sistema escrito penal, al sistema oral. Y en el caso del Código de Ejecución de Penas, no existían las garantías y derechos de aquellas personas que se encontraban privadas de su libertad. ¿Quién no habrá escuchado las noticias de los medios de comunicación, las diferentes denuncias que salían desde las cárceles por temas de hacinación, por temas de violación de derechos humanos, de torturas? Inclusive se hablaba también que existía tráfico de estupefacientes, se portaban armas.
De igual manera, otra de las necesidades que originó la creación de este Código Orgánico Integral Penal tiene que ver con la Constitución de la República del Ecuador, en donde se crea o se le transforma a nuestro país como un Estado constitucional de derechos y de justicia social. ¿Y qué significa esto? Estado de derechos y de justicia social. Estado constitucional de derechos, perdón. Significa que el hoy Código Orgánico Integral Penal tiene que guardar conformidad. Es un imperativo que las normas penales de este cuerpo legal guarden armonía con los principios, con los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución. Dicho de otra manera, para que me entiendan, que el juez, el fiscal, los operadores de justicia, al momento de aplicar la norma penal, ¿sí?, tienen que aplicarlo en sintonía con los principios y derechos constitucionales. No se puede apartar la aplicación de una norma penal de los derechos constitucionales. Eso significa el Estado constitucional de derechos y de justicia social. Otra de las inquietudes que tuvo el legislador es la identificación que en el tiempo de vigencia del Código Penal existían otras leyes, había otra legislación dentro de nuestro ordenamiento jurídico que establecían penas, sanciones. Hablando del tema tributario, del tema aduanero, había legislación, tenían su propia legislación que establecían sanciones, y esas sanciones iban relacionadas con el tema de la multa y hasta también con las penas privativas de libertad. Entonces, lo que hizo el legislador es unificar esas leyes dispersas que establecían penas, sanciones, ¿sí?, y unirlas en un solo cuerpo legal, para no tener el problema, porque eso creaba inseguridad jurídica, ¿sí? Porque el texto constitucional manifiesta y dice claramente, ¿no?, que la función judicial es la única encargada de administrar justicia. Otra de las innovaciones y necesidades que vio el legislador también tiene que ver con los derechos y garantías que tienen, ojo, que tienen las personas privadas de la libertad, ¿sí? No olvidemos que por el hecho de que estén privadas de la libertad no tienen derechos, no tienen garantías, todo lo contrario. Pero esos derechos, esas garantías de estas personas eran violentadas o no eran garantizadas por el Estado porque no existían los medios adecuados legales, es decir, una legislación adecuada para garantizar estos derechos. Y ya el texto constitucional y el Código Orgánico Integral Penal recoge esa necesidad y se crean a los jueces de garantías penitenciarias, que son los encargados de velar por los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, ¿sí? Es decir, se encargan de supervisar y controlar la adecuada ejecución de la pena, del cumplimiento de la sentencia. Ya entrando en materia y luego de haber hecho esta pequeña reseña histórica que motivó el origen del Código Orgánico Integral Penal, voy a centrarme
en el tema central de esta conferencia. Y como le decía, nuestra Constitución de la República establece como un derecho, como una garantía, la seguridad jurídica. Y dentro de las facultades que tienen los organismos de control, que están establecidos en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos entre estos a una nueva función que fue creada con la Constitución de Montecristi. Y me refiero a la función de transparencia y control social, cuyos organismos son entes de control dentro de cada una de sus competencias. Y dentro de estos organismos de control me voy a referir a la Contraloría General del Estado, que de acuerdo al texto constitucional, en el artículo 212, numeral 2 de la Constitución, tiene competencias para establecer responsabilidades administrativas y civiles culposas, y también indicios de responsabilidad penal. Pero este tipo de responsabilidades lo establece a través de auditorías, ¿sí? Esa es la competencia que tiene este organismo. El control y la fiscalización de los recursos y bienes públicos, ¿de quiénes? Del Estado, ¿sí? De aquellos bienes, de aquellos recursos que son administrados por los servidores públicos, ¿sí? Para cuidar el buen uso que se dé a estos recursos a través de las auditorías. Y claro, de las diversas modalidades de auditoría que realiza este organismo de control, se han establecido varias responsabilidades. Y en el caso específico, cuando este organismo de control establece dentro de una auditoría que existe indicios de responsabilidad penal, ustedes se van a preguntar, ¿y qué sucede con ese informe con indicios de responsabilidad penal? ¿Quién es el organismo competente para conocer una acción penal pública? ¿Quién es? La Fiscalía, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, la Fiscalía, como dueña de la acción penal pública, recibe el informe con indicios de responsabilidad penal para dar inicio a una investigación previa. Ya lo decía el doctor Juan Montero, también el doctor Diego Andrade, ¿sí? Las diferentes fases y etapas del proceso penal. Y también, ¿de qué manera se puede iniciar una acción penal? Y ustedes recordarán que una de ellas era a través de una denuncia, a través también de la presentación de informes, ¿sí? Y precisamente, la Contraloría tiene la obligación, en el momento que se establezca un informe con indicios de responsabilidad penal, ¿sí?, sea inmediatamente presentado a la Fiscalía para que este organismo dé inicio a la acción penal pública. Y es en este momento en donde vamos a hablar del requisito de procedibilidad para iniciar una acción penal. Y este requisito de procedibilidad tiene que ver con los delitos de peculado y con el delito de enriquecimiento ilícito, que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal son delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, porque nos estamos refiriendo al manejo de los recursos y bienes públicos por parte de los servidores que trabajan en cada una de las entidades públicas, ¿sí? El Código Penal anterior tenía un vacío legal respecto del requisito de procedibilidad para iniciar
una acción penal, valga la redundancia, por el delito de peculado o de enriquecimiento ilícito. ¿Y qué es este requisito de procedibilidad? Que para que la Fiscalía pueda iniciar una acción penal por estos delitos, requiere necesariamente del informe de Contraloría General del Estado, que establezca indicios de responsabilidad penal. Sin este requisito, sin este informe, la Fiscalía no puede dar inicio a una acción penal pública. Como decía, el Código Penal tenía este vacío legal. Es decir, la Fiscalía no sabía si iniciar o no. O solicitar a la Contraloría que haga el examen especial recién y esperar unos 6 meses para iniciar una acción penal pública de ser el caso. Y la Corte Nacional de Justicia, en el año 2010, ¿sí?, emite, a través del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, emite una resolución en la que determina como requisito de procedibilidad para los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito, se espere o se requiera el informe con indicios de responsabilidad penal. Miren la falta de seguridad jurídica en la que nosotros estábamos inmersos por el año 2010. No había una norma legal que establezca esa obligación. Se tuvo que llenar ese vacío a través de una resolución efectuada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y claro, el legislador, no muy lejos de este problema, ya lo establece en el Código Orgánico Integral Penal, ya en la norma, en un texto legal, ¿sí?, el requisito de procedibilidad para el inicio de estos delitos en el artículo 581, último inciso del Código Orgánico Integral Penal, para que se pueda iniciar la acción penal pública. Ahora, no tenemos que tampoco confundirnos con las etapas del proceso penal. El requisito de procedibilidad es para iniciar o formular cargos. Es decir, para poder iniciar la instrucción fiscal es necesario el informe con indicios de responsabilidad penal que establezca el organismo de control. No así, ojo, no así en el caso de la fase de investigación previa. ¿Y por qué no es obligatorio en la fase de investigación previa el informe de Contraloría? Porque en la fase de investigación previa no estamos hablando propiamente de un juicio penal, sino que estamos investigando recién el presunto cometimiento de un delito penal. ¿Sí? Que esto quede claro. Para el inicio de la investigación previa no hay obligación del informe de Contraloría, pero sí al momento de dar inicio a la instrucción fiscal o en su defecto para la formulación de cargos, es importante, necesario y obligatorio, es una obligación legal, que exista el informe con indicios de responsabilidad penal. Dentro de los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, no solo hablamos del peculado, no solamente hablamos del enriquecimiento ilícito, también hablamos de otros delitos, como son el cohecho, la concusión, y también va más allá el legislador y aumentó otra figura, que es el tráfico de influencias, que en el Código Penal anterior se le conocía dentro de la familia del peculado. El doctor Andrades hablaba del peculado impropio o del peculado menor, ¿sí?
Ahora en el Código Orgánico Integral Penal, esa figura del código del peculado impropio relacionado con la concesión de contratos en contra de expresa disposición legal para beneficiar a un tercero, en el Código Penal anterior se lo conocía como peculado impropio. Hoy en el COIP, sí, se le conoce como tráfico de influencias. Es decir, otro tipo penal. Y es importante también conocer cuáles son los elementos para identificar un delito de peculado. Ya les mencionaba que estos delitos de peculado son en contra del erario público, en contra del ente público, en contra del Estado, en contra de la administración pública. Y necesariamente tiene que participar un servidor público. Servidor público que por ocasión de su cargo o el ejercicio de su desempeño de sus funciones, sí, tenga a la mano el manejo de recursos o de bienes públicos. ¿Sí? Y que ese manejo sea realizado de forma arbitraria, ¿sí? para beneficio propio o de un tercero. Es decir, aquí hay dos sujetos. El sujeto pasivo, que es el Estado, ¿sí? y el sujeto activo, que viene a ser el servidor público. Y un tercer elemento que es muy importante para que se configure el delito de peculado es que se ocasione un perjuicio económico al erario público. Al ente público sea perjudicado en sus recursos. Sin estos tres elementos no podemos nosotros hablar de la existencia de un delito de peculado. Y claro, hay otras maneras que establece también otro tipo de peculado. Y me refería al tráfico de influencias, ¿no? El que ejerce influencia por el cargo que ostenta, jerárquicamente superior de la otra persona, para recibir algo en beneficio propio. O la concesión de contratos con expresa disposición legal. Que aquí en este tipo de figura penal no se requiere que exista el perjuicio económico. Y en estos dos tipos penales, el legislador ha creído conveniente que únicamente procede para iniciar una acción penal por el delito de peculado el informe de Contraloría. No así, no existe esta exigencia en la figura penal del tráfico de influencias. Y en el caso del delito de enriquecimiento ilícito, ¿sí? delito contra la administración pública, dentro de los elementos normativos que establece o que se requiere para configurar el delito de enriquecimiento ilícito, está que se identifique, que se establezca que el incremento patrimonial de un servidor público, ¿sí? sea injustificado. Y ese incremento patrimonial tiene que darse en el ejercicio del cargo público que está ostentando. Esa es la condición, que el incremento patrimonial sea realizado en el ejercicio de su cargo público y que dicho incremento no pueda ser justificado en legal y debida forma. Esto en breves rasgos, el tema que hoy hemos tratado. No sé si de pronto alguna inquietud, alguna pregunta, estaré muy gustoso para poder resolver. Queremos pues invitarle al máster Hernán Campos,
es la persona designada para entregar un presente al señor doctor Luis Velastegui Mendoza. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. El Colegio de Abogados del Chimborazo quiere hacer extensivo nuestro sentimiento de gratitud al doctor Luis Velastegui por su brillante participación en este seminario de Derecho Penal, haciéndole la entrega de una pequeña placa que sintetiza ese sentimiento de gratitud. Esa placa dice así: Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo, confiere el presente reconocimiento al señor doctor Luis Velastegui Mendoza por su brillante participación en calidad de expositor en el seminario Derecho Penal, Riobamba, 7 de junio del 2018. El directorio. Para despedirme, nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados por la invitación y también desearles lo mejor, los éxitos, y que este no sea el único, sino el inicio de un proceso a largo plazo de capacitaciones de beneficio de los señores estudiantes, de nuestros colegas y de la ciudadanía en general. Muchas gracias.